del socorro. Tú eres el Dios del pronto auxilio, Señor. Gracias, Dios. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Es digno de adoración y digno de alabanza. Gracias, Dios. Déjeme predicar un momento. Ya vamos a terminar. Dios nos ha dado ese ministerio de la reconciliación. Aleluya. Dios nos ha dado ese privilegio de poder ver la restauración de otros. Y que nosotros hemos sido también protagonistas de eso. A veces no vamos a entender por qué las circunstancias, ni tampoco por qué algunas cosas Dios nos permite transitar. Dios nos permite recurrir o transitar. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios nos está llevando a un nivel de amor y de fidelidad en nuestras vidas. Aunque no entendamos ni podamos, ni hemos podido recibir la respuesta. Pero Dios nos está llevando a un nivel de fidelidad. Dios nos está llevando a un nivel de ser íntegros delante de Él. La gente o los héroes de la fe del libro de los Hebreos, la cual narra la Biblia, muchos de ellos partieron de esta tierra y no vieron lo prometido, dice el escritor. Pero se mantuvieron en su fe, fueron íntegros, leales, no negaron a Dios. Tampoco ninguno de ellos blasfemaron en su nombre. Ninguno de ellos, aún en su lecho de muerte, pudieron apostatar. Vieron las circunstancias, pero se mantuvieron firmes. Hoy vamos a hablar, yo quiero que usted se ubique en el libro de Daniel, capítulo 1, que hay unos principios acá que el Señor ayer nos ministró de una manera tremenda. Libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer el verso 8, pero vamos a leer los contextos de este tema. He predicado en este tema muchas veces, pero no lo había visto de esta forma hasta el día de ayer, cuando estaba encerrado en nuestro cuarto y le decía a mi esposa, mientras leía, le decía a mi esposa que el Espíritu Santo me quebrantó de una manera tan tremenda cuando comencé a leer este tema. Comencé a llorar dentro de mi cuarto, porque ciertamente, porque un hombre de Dios tiene que pasar por circunstancias y tiene que pasar por diversas pruebas, y ese hombre tiene el valor de mantener su fe, de mantenerse íntegro delante de Dios, de mantenerse de pie delante de su presencia, de despreciar muchas oportunidades que el mismo diablo, el mismo Satanás coloca enfrente de él. Pero de una de las cosas que sí estoy seguro es que Dios es fiel a aquellos que le creen. Y el tema de esta mañana, Dios siempre gana. Dios siempre gana. Dios no conoce la derrota. Dios siempre gana. Si pudo vencer la muerte, ¿cuándo más no va a poder vencer las circunstancias que tú y yo estamos atravesando? Lo único que sí sé es que la bendición que viene para tu vida tiene que ser mayor que las pruebas que tú y yo estamos pasando. Una de las cosas que sí estoy seguro que el mismo apóstol Pablo dice, que esta leve tribulación momentánea tiene que pasar, que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y cuando
puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hay dos cosas aquí literales: la comida y el vino del rey. Siéntese. Pero una de las cosas que sí estoy seguro es que no podía entender cómo la situación humanamente Daniela pudiera controlar tan sencillo y tan tranquilo, con tanta tranquilidad. Aunque por muchas veces he podido predicar en este tema, pero hasta ayer pude entender que los hombres de Dios, las mujeres de Dios pueden mantenerse íntegros y íntegras delante de cualquier circunstancia. Yo no veo nada acá a favor de Daniel. No veo nada en este tema que pueda alentar a Daniel en la situación. Solo lo que veo en este tema es en el contexto que se habla de un cautiverio, se habla de una derrota, se habla de miseria, se habla de tristeza, se habla de desánimo. El pueblo de Israel había caído en el cautiverio. El rey Nabucodonosor, el rey de la actualidad del tiempo de Daniel, había llevado al pueblo cautivo, lo había llevado preso. Pero mire esto, iglesia, aún en esas circunstancias, aún en esos momentos difíciles, ¿cómo un hombre puede mantenerse fiel? ¿Cómo un hombre puede mantenerse íntegro? Las circunstancias no lo ayudan. Las circunstancias son adversas a la fe de él. Las circunstancias no parecieran que fuera un amigo ayudador en ese momento. Pero ¿qué decide él? Según dice la Escritura, que luego de estar establecido, cuando ellos están establecidos en Babilonia, ¿qué pasa en ese lugar? El rey lo ve la postura, ve la personalidad de él. Se habla de un linaje real. Quiero decirle que el diablo conoce. El diablo entiende de dónde ha salido usted. El diablo conoce cuál es su linaje. El diablo conoce cuál es su descendencia. El diablo conoce para qué Dios te ha llamado. Y si usted sigue creyéndole a Dios, son muchos los planes de él que se van a destruir. Él quiere deshacer tu fe, destruir tu fe, atacar tu fe, para que niegues a Dios. Las circunstancias son adversas a lo que tú has creído. La situación no te ayuda en nada. Daniel estaba viviendo ese proceso. Cualquier hombre que no fuera un hombre de fe se adapta a la condición de vida de ese tiempo. Pero él propone en su corazón. ¿Por qué en su corazón? ¿Por qué tiene que proponer en su corazón primero? Porque en el corazón es a donde viven los sentimientos, el razonamiento, el intelecto humano. Él tiene que proponerse en su corazón no contaminarse ni con la comida del rey, ni con la porción de la comida, ni con el vino que el rey bebía. Literalmente el vino representa el gozo momentáneo. El rey bebió un buen vino, pero el verdadero vino que él había experimentado, lo había experimentado en Dios. El vino que él había experimentado era mejor que el vino que el rey le estaba ofreciendo. Ese vino causó en la vida de él un gozo inefable. Causó en la vida de él una alegría inefable que el vino del rey Nabucodonosor no podía ofrecer. Ahora lo vemos
situación. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? ¿Cuál es el nivel donde Dios nos quiere subir? A veces no entendemos cuál es la situación, y eso es cierto. Todos los que estamos acá hemos sido experimentados en quebranto. Nos pasa como dice el libro de Isaías capítulo 53, en el verso 10. Isaías profetiza de un hombre que va a ser quebrantado y que va a ser procesado, pero que la voluntad de Jehová sería prosperada en su mano. Para que la voluntad de Jehová sea prosperada en tu mano y en mi mano, pareciera que Dios quisiera quebrantarnos primero. Ahora, ¿cuál es el provecho de Dios quebrantarnos? ¿Qué saca Dios quebrantándonos a nosotros? ¿Qué es lo que Dios va a sacar? Cuando Dios nos quebranta, ¿qué Dios saca de nosotros? Ahí es donde está el asunto. Ahí es donde quiero yo obtener la respuesta. Cuando Dios te quebranta a ti y me quebranta a mí, Dios saca nuestra identidad de nuestras vidas. Dios saca nuestra identidad. ¿Y qué tiene que ver la identidad con nosotros, pastor? ¿Qué tiene que ver eso? Porque cuando un hombre o una mujer no conoce la identidad, siempre va a ser infiel hasta él mismo. Nunca va a permanecer íntegro delante de las circunstancias. Cualquier oferta del diablo lo va a comprar. Cualquier oferta que le presente Satanás se va a vender y va a perder lo que Dios le ha dado. Las oportunidades te presentarán y gente te dirá: aprovecha, es una oportunidad, no la desperdicies. Cuando tú dices: yo soy creyente, yo soy evangélico, yo soy un hombre de Dios, no, hombre, aprovechala. De eso depende la bendición de tus hijos, de eso depende la bendición de tu casa, de eso depende la bendición de tu matrimonio. Pues en esta noche yo revoco todo lo que tenga que ver, que quiera destruir el llamado que Dios me ha hecho. La bendición tuya y la bendición mía depende del Dios Todopoderoso, aquel que me llevó, aquel que me limpió, aquel que dijo que yo iba a ser mi instrumento en sus manos. La bendición tuya no depende del trabajo, del empleo que tú poseas. La bendición tuya no depende del jefe. ¿Sabías que Dios está por encima de los jefes? Dios está por encima de los reinos. Dios está por encima de los príncipes. Dios está por encima de los siglos de los siglos. Y aún los cielos de los cielos pueden contenerle. La grandeza de Dios es inexplicable. El mismo David dijo: yo no puedo entender a Dios. Pero sabes una cosa, entender a Dios es el problema más grande que tienen los evangélicos. Entender a Dios en este tiempo es el problema más tremendo que tenemos los hijos de Dios. Que cuestionamos las órdenes de Dios y no le obedecemos. Ese es el problema más grande que tiene la iglesia actual. Daniel no cuestionó a Dios, cuestionó las órdenes del rey Nabucodonosor, pero no cuestionó a Dios. Todo lo que está alrededor de él es adverso a su fe. Y te estoy hablando a ti que estás aquí en esta mañana. Le estoy hablando de la escasez que estás pasando. Le estoy hablando del problema de la enfermedad. Le estoy hablando del problema del conflicto dentro de tu casa. Le estoy hablando del conflicto que tienes con tus hijos. Le estoy hablando del conflicto que tienes emocional interno. Le estoy hablando de ese problema. Es adverso a lo que Dios te dice. Es adverso a lo que Dios te ha estado ministrando. Pero el problema es tu fe. El problema es la fe tuya. Porque Satanás, tocando tu fe, que el Señor le reprenda en esta hora, y logra que tú niegues a Dios, ahí es donde va a ver las circunstancias. Ahí es donde se ven las circunstancias, donde se ve el resultado. Todo lo que estaba rodeando a Daniel no le favorecía, pero él se propone en su corazón: no